¿Alguna vez escuchaste claramente que una voz dice tu nombre y estás completamente solo? ¿Por qué sentiste que alguien te observa mientras dormís? ¿Cómo puede ser que hayas visto ayer a alguien que murió hace 10 años? Terror, espíritus, fantasmas, posesiones demoníacas. Una delgada línea nos separa de otras dimensiones. Paranormal, con la conducción de Mara Fendel. Viernes, 22 horas en RDE Radio. No toques el monitor de tu PC. Recordá el fenómeno poltergeist. Muy buenas noches. Bienvenidos a el tercer programa de Paranormal, aquí en RDE Radio. Mi nombre es Mara Fendel y voy a hacerles compañía desde ahora y hasta las 24 con historias paranormales, historias de terror y todo el mundo de los vivos y de los muertos. Vamos a compartir una conexión con el más allá, donde vamos a escuchar hoy historias de vampiros y también historias de fantasmas. Te recordamos que podés enviarnos tus historias paranormales, tus experiencias con apariciones y con seres paranormales, de ultratumba o cualquier sensación paranormal que hayas tenido. Podés hacerlo en audios de WhatsApp al 113 568 6737. 113 568 6737. Ahí nos mandás tus historias paranormales, tus experiencias, tus saludos, todo aquello que quieras compartir con nosotros en audio. También podés seguirnos en las redes sociales. Lo podés hacer en Instagram, en Facebook, en TikTok y en Twitter como Buenos Aires Fantasma, Aires con Y, Buenos Aires Fantasma. Ahí vas a poder seguirnos y enterarte de todo lo que sucede y todo lo que hacemos en las redes sociales, tanto nuestras transmisiones en vivo como nuestras publicaciones, las narraciones, todo lo que surge en nuestras redes sociales. Podés buscarnos ahí en la que a vos más te guste usar. Te recuerdo una vez más,
el número de teléfono para que puedas enviar tus mensajitos de audio y tus historias paranormales. 113-568-6737, 113-568-6737. Apúrate y compartí todo aquello que quieras con nosotros, porque hoy tenemos un programa sumamente especial. Hoy vamos a hablar de vampiros, pero mientras tanto vamos a escuchar para arrancar un poco de música. Estás escuchando Paranormal en www.rincondeestrellas.com.ar. Noche de vampiros. Una noche especial porque, bueno, los que están en Buenos Aires seguro van a poder confirmarlo. Van a poder salir a la puerta y ver si hace frío, si hace calor, si la noche se presta, pero por sobre todo, muchos de ustedes van a ver y van a poder confirmar esa sensación extraña que se siente en la noche de hoy. Van a ver que es una noche muy especial. Es una noche para compartir esto, porque hoy vamos a hablar de vampiros. Vamos en principio a tratar de dilucidar o de ahondar un poco en sobre qué es un vampiro, y luego vamos a compartir diferentes historias que realmente hielan la sangre. En principio tendríamos que tratar de entender qué es un vampiro. Un vampiro es básicamente un muerto viviente, dotado de una enorme fuerza y poder que mantiene su inmortalidad bebiendo la sangre de seres vivos. Los vampiros, o los llamados vástagos, existen desde los tiempos más antiguos que recuerda el hombre. Sobre su origen hay dos teorías principales. La primera señala a Lilith, reina de la noche, madre de todos los demonios y primera mujer de Adán, como la auténtica y primigenia vampiresa, creada por Dios al mismo tiempo que Adán, y resultó tener un alma demasiado oscura y retorcida. Ella no engendró más que espíritus del mal, por lo que fue apodada monstruo de la noche. Eran famosos los festines de sangre que noche tras noche, incluso se dice que seducía a hombres mientras dormían para conseguir aumentar la diabólica descendencia conocida como súcubos. Ella copulaba con los hombres mientras estos dormían para poder tener su prole, la prole que, como decíamos hoy en día, conocemos como súcubos. La segunda teoría de la que hablábamos es la que señala a Caín como el vampiro original. De ahí que los vampiros también sean conocidos como cainitas. Esto no es muy nombrado ni es muy conocido, pero sí, otro de los nombres de los vampiros se debe a Caín, que se dice que era el primer vampiro, el vampiro original, y su descendencia se llama o se los conoce como cainitas. Cuando Caín mató a su hermano Abel, fue desterrado a las tierras de Nod, y allí fue condenado a vagar llevando consigo una horrible maldición. Para siempre temería al sol y sentiría una sed insaciable de sangre. En su exilio conoce a Lilith, que le enseñó a canalizar el poder de la sangre para aumentar su fuerza como vampiro.
Aunque la historia de los vampiros se remonta milenios atrás, su máximo apogeo se produjo entre los siglos XV y XVI en Europa, principalmente en Rumania y Hungría. De hecho, Transilvania, región central de la Rumanía, es conocida por ser la cuna de los vampiros, y donde pasó gran parte de su vida el más famoso de todos ellos, el conde Vlad Drácula, más conocido por todos nosotros como Conde Drácula o también como Vlad el Empalador, apodo que ganó debido al gran placer que sentía comiendo ante los cuerpos empalados de sus enemigos. Vlad Drácula fue uno de los más crueles vampiros de la historia y extendió su mal por Alemania y más tarde por el resto de Europa. Los vampiros se han relacionado desde siempre con la vampira primigenia, con Lilith, pero también con la figura del murciélago. Esta asociación también puede tener su origen en las zonas de Transilvania, donde los murciélagos mordían a los seres vivos para succionar su sangre. Se piensa que Transilvania, la rabia, era originada por ellos, y por eso los humanos infectados comenzaban también a succionar y a transmitir la enfermedad a otros seres vivos. Otra leyenda habla de un tipo especial de vampiro murciélago llamado Aseman, muy frecuente en Sudáfrica, que tiene la forma de una mujer durante el día y por la noche se transforma en un horrible murciélago. Cada noche sale de casa en busca de nuevas víctimas para arrancarles un dedo del pie. Cuando la sangre brota, el vampiro bebe hasta quedar saciado y al llegar el día vuelve lleno de vida de forma que nadie pueda reconocerlo, ya que se transforma en una hermosa mujer. Lo cierto es que algunos vampiros son capaces de transformarse en murciélagos de forma natural, como lo hace, por ejemplo, un licántropo. Esta forma les permite escapar rápidamente de un enemigo o incluso entrar en las casas de mortales sin su consentimiento, cosa que no pueden hacer cuando están en su forma de vampiro, a no ser que reciban una invitación formal del dueño de la casa. Existen signos inequívocos para saber que estamos ante un vampiro. A los días de fallecer el sospechoso, se abre la tumba y se examina el cuerpo. El cadáver de un vampiro no se descompone. A pesar de su palidez y rostro ojeroso, sobre todo si no se ha alimentado recientemente, presenta un aspecto casi saludable que persiste por más que pasen los días. Los vampiros nuevos siempre vuelven a su tumba durante el día, pero con los años pueden descansar en casas y mansiones que habilitan para este fin y donde ubican sus propios ataúdes. La forma de generar un nuevo vampiro no es muy complicada si se tiene el suficiente autocontrol. Solamente un vampiro puede crear a otro mediante lo que se conoce o se llama como el beso del vampiro. Cuando una víctima se encuentra ante un vástago, es muy fácil que quede hipnotizada y seducida por éste. Entonces el vampiro busca la arteria carótida de su víctima. Los vampiros prefieren siempre la sangre limpia, a la que accede fácilmente desde el lateral del cuello y clava los colmillos con una gran precisión. De este modo puede beber de la víctima todas las veces que necesite sin que se desangre excesivamente. Este proceso puede durar varios días o algunos minutos, dependiendo del tipo de beso, pero suele concluir de la misma forma siempre. La víctima muere de debilidad. Una vez que ya no queda sangre del mortal, justo en su último hálito de vida, el vampiro creador llena con su propia sangre el cuerpo de la víctima. Una sola gota de sangre vampírica sobre la boca del fallecido es suficiente para que despierte la sed y éste comience a beber. Pasados unos días, o puede que incluso unas horas, unas pocas horas, el muerto despierta en su tumba como un nuevo vástago.
No todos los besos de vampiro acaban con un nuevo vástago. Si el mortal no es desangrado y no muere, pero ha bebido la sangre de un vampiro, sigue viviendo normalmente, aunque adquiere una fuerza vital totalmente diferente a la de cualquier humano. Le afecta menos el paso del tiempo y su aspecto es de lo más saludable, pero se crea una dependencia con el vampiro original, de manera que podríamos decir que pasa a ser algo así como su esclavo, cuando también se crea un vínculo sexual, haciendo todo lo que el vampiro le pida solo por una gota más de sangre. El nuevo vampiro conserva el mismo aspecto que tenía cuando estaba vivo, aunque los más observadores podrán notar una mirada distinta, más primaria, más cruel, más salvaje. La mirada de un depredador cuyos sentidos son algo así como más agudos. Su cuerpo no proyecta sombra alguna y desaparece su reflejo de los espejos. También empiezan a destacar sus alargados incisivos, normalmente contraídos hasta el momento de la caza, las ojeras ligeramente más puntiagudas y el mal aliento, en algunos casos el vello abundante en las palmas de las manos. El cuerpo del neonato llega también la muerte de los órganos. El corazón no late, los pulmones no respiran y el estómago tampoco hace digestión. De ahí que el único alimento que necesita un vampiro sea la sangre de un ser vivo. Y la necesita precisamente para impedir que continúe el proceso de putrefacción en su cuerpo mortal. Esta sangre no pasa ya por las venas ni por las arterias, sino que se distribuye homogéneamente por el interior del cuerpo mediante ósmosis. La sangre pasa a ser el único fluido presente en el cuerpo de un vampiro, y por esto lloran oscuras lágrimas de sangre. El estado paradójico que se diga que los vampiros no son inmortales, porque realmente lo son, mientras encuentren sangre que permita que no se descomponga su cuerpo. Un vampiro también tiene sus propias luchas internas. Siente una obsesión, por no decir adicción, a la sangre. El hambre del vampiro nunca descansa y lo lleva a estar siempre al límite, en eterno conflicto entre alimentarse o dejarse llevar totalmente para saciar la sed. Es duro vivir con la bestia dentro, que constantemente lucha para ser liberada y cometer los crímenes más atroces. Solo los vampiros con gran autocontrol muestran esa poca humanidad que a veces parecen tener. Se piensa erróneamente que para matar a un vampiro basta con clavar una estaca de madera en su corazón. Este acto es necesario, pero no suficiente, ya que clavando la estaca podemos dejarlo bloqueado temporalmente, pero para que realmente muera es necesario quemarlo después en una hoguera o exponer su cuerpo al sol durante varios días. Las balas, cuchillos y demás armas solo causan heridas que sanan con asombrosa facilidad en el cuerpo de un vampiro. Hay otras teorías sobre cómo dar muerte a un vampiro, pero como por ejemplo abrir el ataúd durante el día, clavar una estaca en el corazón y enterrarlo en una tumba cavada en un cruce de caminos, pero esta estrategia no siempre tiene el éxito deseado. Hay otros símbolos y objetos que también son usados para herir o ahuyentar a los vampiros, como crucifijos, el agua bendita, el ajo. Nada de todo esto daña realmente a un vampiro. Como mucho lo distraen temporalmente. El sol los debilita y los quema, pero no tan rápido como se pudiera pensar. Aunque quedan muy desorientados y se vuelven mucho más lentos, perdiendo la celeridad habitual, esa gran velocidad que hace que parezcan un torbellino cuando se mueven. Solo los vampiros poderosos aguantan varios días al sol. También existen algunos mitos que son simplemente
falsos, como que los vampiros no pueden cruzar aguas en movimiento. Si esto fuera cierto, no se habrían extendido por todo el mundo, aunque hay leyendas que explican que sí pueden hacerlo portando tierra de su tumba en el ataúd. La sociedad vampírica, lejos de lo que pueda parecer, está perfectamente estructurada y se rige según las normas impuestas por los vampiros más antiguos. Se organizan en clanes, al frente de los cuales suele haber un príncipe. Este príncipe se encarga de mantener el orden en su zona geográfica. Por encima de los príncipes está el consejo, una agrupación de los vampiros de las primeras generaciones que se encarga de mantener cierta paz entre los clanes. Hasta aquí la primer parte de una extensa charla que vamos a tener sobre los vampiros. Ahora vamos a escuchar algo de música para poder luego continuar conociendo un poco más sobre la vida, el origen, la existencia y la propagación de los vampiros. Continuamos en Paranormal, hoy hablando de vampiros. Estamos conociendo un poco la distribución interna de la sociedad vampírica, los orígenes de los vampiros, cuáles son sus poderes y cuáles son sus debilidades. También habíamos repasado por ahí que hay dos ramas. Está la rama que dice que Lilith es la primer mujer que fue vampiro, la primer vampiresa, porque Dios creó a esta mujer que fue la primera, pero luego vio que tenía un alma muy oscura, un alma muy negra. Entonces ahí es donde crea a Eva, que es la segunda mujer. Luego, cuando Caín mata a Abel y es exiliado del paraíso, es expulsado del paraíso, conoce a Lilith, y Lilith le muestra todo lo que es el mundo de los vampiros, y su prole, su progenio, su descendencia son los cainitas. Los que apoyan la teoría de Caín como primer vampiro tienen definidas las generaciones de vampiros existentes en función del nacimiento del primer vampiro, es decir, Caín. Sería el primer y único miembro de la generación primera y su descendencia directa formaría la segunda generación, así como la descendencia de esta formaría la tercera, etc. Se calcula que en la época actual los vampiros recién nacidos forman parte de la 13ª generación real de vampiros. Sobra decir que el poder de un vampiro es mayor cuanto más viejo es, no solo por el control y el aprendizaje que acumula durante los años, sino porque los más viejos pertenecen a las primeras generaciones y tienen la sangre más pura, siendo su poder inmensamente mayor que el de un vampiro de generaciones posteriores. Teniendo esto en mente, los vampiros se clasifican de la siguiente manera. El neonato, como bien su nombre lo indica, es el vampiro recién creado y presentado al príncipe del clan al que pertenece. Existen algunos vampiros recientes que no pertenecen a ningún clan en concreto. A estos se los llama Kaitif. Luego están los Ancila,
que son vástagos jóvenes, pero prometedores por su disciplina y autocontrol de su poder. Estos son separados para ocupar el puesto de los antiguos con los años. Luego están los antiguos, justamente, que son los vástagos que están al poder de la sociedad vampírica. Tienen generalmente entre 200 y 1200 años de existencia y se encargan de que se cumplan las reglas de la sociedad vampírica. Luego están lo que paradójicamente se llaman Matusalén. Esta posición la ocupan los vampiros cuya edad alcanza los 1200 años. Se produce un cambio realmente palpable, pasan a parecer menos humanos, más ancianos, físicamente están más delgados. La bestia en ellos tomó el control por sobre su parte humana y no tienen ya prácticamente humanidad. Son enormemente fuertes y con un mal genio que a veces es muy difícil de llevar hasta por los propios vampiros que lo rodean. Luego se encuentran los antediluvianos, que son los más antiguos y se piensa que solo existen en Europa. Son la descendencia directa de Caín y llegan hasta la tercera generación. Son tan fuertes, sabios y poderosos que su simple mención genera auténtico terror entre los vástagos. Afortunadamente son realmente raros, escasos y se encuentran escondidos y rara vez salen a la luz del sol. Luego está la supremacía del cazador, que esto ya es como un clan aparte. Según crecen y cumplen años, el vampiro aprende a desarrollar la fuerza y aumentar los poderes. Algunos de los primeros atributos que adquiere son el carisma y un gran magnetismo sexual, pero son tan sutiles que un mortal no se da ni cuenta, aunque sienta el deseo de acercarse al vampiro. Si unimos estos rasgos a su capacidad de manipulación, vamos a comprender que un vampiro es capaz de deshacerse de su víctima sin apenas usar la violencia. Pueden usar la hipnosis y conseguir que el mortal pierda la voluntad con solo una mirada. También tienen otros talentos que no dudan en usar cuando una víctima les planta resistencia, y son muy fuertes y atléticos, poseen una gran celeridad en los movimientos y son realmente muy astutos. Siempre mantienen un estado de alerta incluso cuando descansan, por lo que es casi imposible encontrarlos desprevenidos. Otra cualidad que les es muy útil para la supervivencia es el sigilo. El vampiro puede aparecer en un lugar rápidamente y pese a eso pasar desapercibido. De hecho, puede estar horas camuflado en la oscuridad sin que ningún otro ser los perciba gracias a su poder de ofuscación. Algunos vampiros son capaces de aumentar sus poderes mentales hasta el punto de comunicarse mediante la telepatía. Consiguen además inspirar temor, causar inmovilidad e incluso introducir una idea en la mente de su víctima sin que ésta se dé cuenta. Los vampiros también son capaces de desvanecerse y hacerse completamente invisibles. Durante el periodo de la Inquisición, volvemos atrás en la historia, se consiguió mermar considerablemente el número de vampiros en Europa. Estos, viendo que la supervivencia de su especie estaba más que amenazada, decidieron ocultarse y pasar desapercibidos como cualquier otro mortal. Llegó el momento de la mascarada, en la que los vampiros solo mostraban su auténtico aspecto cuando estaban de caza, pero siempre evitando que nadie, excepto su víctima, los descubriese. De este modo han conseguido vivir también con los hombres lobo, quienes son auténticos enemigos y por lo que los que sienten un verdadero desprecio. Aunque cuando un vampiro está cerca de un hombre lobo y viceversa, se huelen, se presienten, se descubren y se evitan, porque hasta el día de hoy los vampiros y los licántropos tienen un pacto de paz.
Hola, buenas noches. Quería contar esta historia. Falleció mi abuelo, yo tenía 11 años y bueno, estaban velando ahí en la casa de ellos, acá en la vuelta de mi casa. Y bueno, estaba el cuerpo presente ahí, lo estaban velando. Bueno, yo me voy a la cocina y de la cocina salgo al patio y al fondo estaba mi primo, mi tío, mi otro primo y mi tío y un primo más estaban ahí, estaban afuera hablando todo. Y bueno, yo tenía 11 años y me acerco y miro para arriba y a 20 metros, unos pocos pasos de atrás de ellos, bajo una luz y lo veo que parado a mi abuelo ahí y me mira y sube con la luz para arriba. Quería contar esa historia que me pasó a mí cuando tenía 11 años. Soy acá Oscar de Loma de Zamora. Cuando los vecinos de la manzana se enteraron de la composición que había escrito Jules, decidieron definitivamente que el muchacho estaba loco. Hacía tiempo que lo sospechaban. Su mirada inexpresiva hacía estremecer a la gente, y ese modo de hablar, áspero, gutural, no parecía normal en un cuerpo tan frágil. La palidez de su piel asustaba a más de una criatura. Parecía colgar suelta sobre la carne. Jules odiaba la luz del sol, y sus ideas resultaban un poco fuera de lugar para la gente que vivía en la misma manzana. Jules quería ser un vampiro. Se tenía por cierto que había nacido en una noche tormentosa mientras que el viento arrancaba los árboles de raíz. Decían que al nacer tenía 3 dientes y que los usó para prenderse al pecho de su madre, sacándole sangre junto con la leche. Decían que al oscurecer ladraba y reía en su cuna, que caminó a los 2 meses, que se sentaba a mirar la luna en las noches claras. Eso decía la gente. Los padres estaban muy preocupados por él. Como era hijo único, repararon de inmediato en las rarezas del niño. Al principio lo creyeron ciego, pero el médico le dijo que se trataba solo de una mirada vacía. También dijo que Jules, dado el gran tamaño de su cabeza, podía ser un genio o un idiota. Resultó ser idiota. Hasta los 5 años no pronunció una palabra. Entonces una noche, al sentarse a la mesa, dijo: «Muerte». Sus padres se sintieron confusos entre la alegría y el disgusto. Finalmente encontraron un punto medio entre ambos sentimientos y decidieron que Jules no debía saber qué significaba esa palabra. Pero Jules lo sabía. A partir de esa noche desarrolló un vocabulario tan amplio que cuantos lo conocían quedaban atónitos. No solo aprendía de inmediato cuanto vocablo escuchaba, los que leía en los carteles, en las revistas, en los libros. Además, inventaba sus propias palabras, como sensanoche o matamor. En realidad, eran varias palabras mezcladas y fundidas, y expresaban cosas que Jules sentía, sin que le fuera posible explicarlas con otro vocabulario. Solía sentarse en el porche mientras los otros niños jugaban a la rayuela o a la pelota. Miraba fijamente la vereda y creaba sus palabras. Hasta la edad de 12 años, Jules no buscó ningún problema. Hubo, por cierto, una vez en que lo encontraron desvistiendo a Olivia Jones en un callejón, y en otra oportunidad lo descubrieron disecando un gatito en su propia cama. Pero transcurrieron varios años entre uno y otro episodio, y aquellos quedaron en el olvido. En general, durante toda su infancia no hizo nada peor que resultarle desagradable a quienes lo conocían. Asistía a la escuela, pero nunca estudiaba. Tardaba 2 o 3 años en aprobar cada grado.
Todos los maestros lo conocían por su nombre de pila. En algunas materias, tales como lectura y redacción, era casi brillante. En otras, en cambio, no tenía remedio. A los 12 años, un sábado, Jules fue al cine a ver Drácula. Cuando la película terminó, salió convertido en una masa de nervios palpitantes. Volvió a su casa y se encerró en el baño durante 2 horas. Por mucho que los padres golpearon la puerta y gritaron amenazas, no salió. Finalmente apareció a la hora de la cena, con un vendaje en el pulgar y una tremenda expresión de satisfacción en el rostro. A la mañana siguiente fue a la biblioteca. Era domingo. Durante todo el día aguardó a que abrieran el lugar sentado en los escalones. Al final volvió a su casa, pero a la mañana siguiente, en vez de ir a clase, volvió a la biblioteca. Entre los estantes de libros localizó el tomo de Drácula. No podía retirarlo en préstamo, pues no era socio. Para asociarse tenía que presentarse con el padre o la madre. Por lo tanto, se limitó a esconder el libro en el pantalón y se marchó sin devolverlo. Fue al parque y allí se sentó a leer. Ya era de noche cuando terminó. Entonces volvió a empezarlo, mientras volvía a la casa, leyendo a la luz de las lámparas en el camino. De todos los reproches que se le hicieron por haberse salteado el almuerzo y la cena, no oyó una sola palabra. Comió, fue a su cuarto y terminó el libro por segunda vez. Cuando le preguntaron de dónde lo había sacado, respondió que lo había encontrado en la calle. Pasaron varios días. Jules leyó aquella historia una y otra vez, y ya no volvió a la escuela. Todas las noches, cuando el sueño y el cansancio lo vencían, la madre llevaba el libro a la sala para mostrárselo a su esposo. Una noche notaron que Jules había subrayado ciertas frases con ideas temblorosas, como por ejemplo: los labios estaban rojos de sangre fresca, el surco había corrido por su barbilla manchando la pureza de la mortaja, o cuando la sangre comenzó a emanar, me tomó las manos con las suyas, sujetándolas con fuerza, con la otra me impulsó por el cuello, oprimiendo mis labios contra la herida. Cuando la madre vio aquello, arrojó el libro a la basura. A la mañana siguiente, Jules descubrió la falta del libro, lanzó un grito y retorció el brazo de su madre hasta que ella le dijo dónde lo había dejado. El muchacho corrió al sótano y escarbó entre las montañas de desperdicios hasta encontrar su libro. Con las manos y las muñecas sucias de borra de café y clara de huevo, volvió al parque y leyó nuevamente el volumen. Durante todo un mes no hizo sino leerlo ávidamente. Por último, llegó a conocerlo tan bien que lo descartó. Le bastaba solo con pensar en él. Los boletines de la escuela denunciaban sus constantes ausencias y la madre le gritó. Por lo tanto, Jules decidió retornar por un tiempo. Quería escribir una composición. Un día la escribió en clase. Cuando todo el mundo hubo terminado, la maestra preguntó quién quería leer su composición en voz alta. Y Jules levantó la mano. Fue toda una sorpresa para la maestra, pero se dejó llevar por la piedad y por el deseo de alentarlo. Le tomó la pequeña barbilla con una sonrisa diciendo: «Muy bien, atención niños, Jules nos va a leer su composición». Jules se puso de pie junto a su banco excitado. El papel le temblaba en las manos y leyó: «Mi ambición por...». «Pasa al frente, querido», le dijo la maestra. Jules pasó al frente de la clase. La maestra sonreía con afecto. Él volvió a empezar: «Mi ambición por Jules Drácula». La sonrisa de la maestra se desvaneció. «Cuando crezca quiero ser vampiro».
Los labios de la maestra se curvaron hacia abajo y sus ojos se dilataron. Quiero vivir eternamente y arreglar cuentas con todo el mundo y convertir en vampiro a todas las muchachas. —¡Jules! —gritó la maestra. Jules no escuchaba. Quiero tener un aliento hediondo y que huela a tierra muerta, a criptas y a ataúdes. La maestra se estremeció. Sin poder creer lo que oía, crispó una mano sobre el pizarrón. Los niños estaban boquiabiertos. Se oían algunas risitas, pero no entre las niñas. Quiero que mi cuerpo sea frío y mi carne esté podrida. Quiero tener sangre robada en las venas. Con eso basta, Jules, dijo la maestra. Pero Jules siguió hablando con un tono cada vez más alto y desesperado. Quiero hundir mis dientes blancos, terribles, en el cuello de las víctimas. Quiero que... —Jules, vuelve a tu asiento de inmediato, le dijo la maestra. Jules seguía sin escuchar. Quiero que se claven como navajas en la carne y en las venas, leyó Jules en tono feroz. La maestra se levantó de un salto. Los niños temblaban, ya no había risitas. Y después, cuando los retire, la sangre emanará abundante en mi boca, me correrá cálidamente por la garganta y... La maestra lo tomó del brazo. Jules se soltó y escapó hacia un rincón. Allí, parapetado tras un banco, gritó: y sacaré la lengua y deslizaré los labios por la garganta de mis víctimas. Quiero beber sangre de mujer, dijo desesperado. La maestra se lanzó y en una arremetida, sacándolo a la rastra de su rincón, Jules se defendió a zarpazos y gritó durante el trayecto hasta la oficina del director: esa es mi ambición, quiero ser un vampiro, esa es mi ambición. Fue realmente horrible. Con Jules encerrado en su cuarto, la maestra y el director celebraron una reunión con los padres, relatando la escena en tonos sepulcrales. En todas las casas de la manzana se discutía el mismo tema. Los padres al principio se negaron a creerlo, tomando la historia como invención de los niños, pero acabaron por pensar que si los chicos eran capaces de inventar tales cosas, entonces ellos habían estado criando verdaderos monstruos. Entonces optaron por creerlo. Después de aquel episodio, todos observaban a Jules con mirada de terror. Evitaban el contacto con él. Los padres apartaban a sus hijos cuando lo veían llegar. Y por todas partes corrían leyendas sobre él. Hubo más partes de ausencias escolares. Jules comunicó a su madre que no volvería a la escuela. Nada pudo hacerlo cambiar de idea. Jamás volvió. Cada vez que los funcionarios de inspección escolar visitaban su casa, Jules se escapaba por los techos. Y así pasó un año. Vagaba por las calles en busca de algo sin saber qué. Lo buscó en los callejones, en las latas de basura, en los terrenos baldíos. Lo buscó por por el oeste y por el medio, y no podía encontrarlo. Pocas veces dormía y nunca hablaba. Se pasaba los días con la mirada gacha. Olvidó todas las palabras que había inventado, hasta que al fin, un día en el parque, Jules pasó por el zoológico, frente a la jaula del murciélago, el murciélago vampiro. Una corriente eléctrica pareció atravesarle el cuerpo. Los ojos se le dilataron y los dientes descoloridos lucieron una sonrisa. A partir de aquel día, Jules volvió periódicamente al zoológico para contemplar al vampiro. Hablaba con él, lo llamaba conde. En el fondo de su corazón lo consideraba en verdad como un hombre que había cambiado de forma. Robó otro libro de la biblioteca donde se describía toda la vida salvaje. Encontró la página donde se hablaba del murciélago vampiro. La arrancó y descartó el resto del libro. Aprendió de memoria aquel trozo. Aprendió cómo hace el murciélago la incisión, cómo lame la sangre, tal como un gatito lame la leche, cómo camina con las puntas de las alas plegadas y sobre las patas traseras, tal como una araña negra, y por qué la sangre es su único alimento. Jules seguía contemplando al vampiro.
amaba al murciélago. Le hablaba. Se convirtió en su único consuelo, en la única razón de su vida, el símbolo de los sueños hechos realidad. Un día, Jules notó que el tejido de alambre que cubría la jaula se había aflojado en el fondo. Echó una veloz mirada alrededor. Nadie lo miraba. El día estaba nublado y no había mucha gente en el zoológico. Jules tironeó del alambre. El alambre se movía. En ese momento, un hombre salió de la jaula de los monos. Jules retiró la mano y se alejó a grandes pasos. Pero todas las noches volvió. Volvía para aflojar ese alambre y poder entrar a la jaula del murciélago vampiro. Pasaba el día entero frente a la jaula contemplando al conde. Reía entre dientes prometiéndole que pronto volvería a estar libre y le contaba al vampiro todo lo que sabía. Le contaba que pensaba practicar hasta poder bajar por las paredes cabeza abajo. Le decía que no se preocupara, que pronto estaría fuera de ahí, y entonces, juntos, podrían recorrer la zona y beber sangre de las muchachas. Una noche Jules quitó el alambre y se arrastró por debajo hasta entrar a la jaula. Tomó al vampiro y salió corriendo con una expresión de inmenso placer. Lo atrajo hacia sí y sintió el cuerpo velludo y palpitante. Salió con él de la jaula y huyó a la carrera del zoológico, del parque y por las calles silenciosas. La mañana avanzaba. La luz iba poniendo un toque gris en los cielos sombríos, pero Jules no podía volver a su casa. Necesitaba un lugar a donde ir. Bajó por un callejón y trepó por un cerco, sin soltar al murciélago que lamía la sangre de un dedo herido. Cruzó un patio y entró en un pequeño cobertizo desierto. El interior estaba oscuro y húmedo, lleno de cascotes, latas vacías, excrementos y cartones mojados. Jules se aseguró de que el murciélago no escapara. Después cerró la puerta y colocó un palo a modo de traba. El corazón le latía ferozmente, los miembros le temblaban. Dejó en libertad al murciélago y éste voló a un rincón oscuro. Allí se colgó de unas tablas. Jules se arrancó febrilmente la camisa. Sus labios se estremecieron en una sonrisa demencial. Sacó del bolsillo una pequeña navaja que había robado a su madre. La abrió y deslizó un dedo sobre la hoja. El filo le cortó la carne. Con una mano temblorosa se cortó su propia garganta. La sangre corrió entre los dedos. Frenético, poseído, empezó a gritar: «Conde, conde, bebe de mi sangre». Y avanzó a tropezones entre las latas vacías, resbalando mientras buscaba a tientas al murciélago. El animal se desprendió de un salto y voló raudo a través del cobertizo para colgarse de su garganta. Por las mejillas de Jules se deslizaron 2 lágrimas. Apretó los dientes. La sangre le corría por los hombros, por el pecho angosto y lampiño. El cuerpo entero se le estremecía como atacado por una fiebre. Tambaleándose, se volvió hacia el otro extremo del cobertizo. Tropezó y el borde agudo de una lata le abrió un tajo en el costado. Alargó las manos y aferró el cuerpo del murciélago para ponérselo en la garganta. Se dejó caer de espaldas sobre la tierra húmeda y fría y dejó escapar un suspiro. Con las manos apretadas contra el pecho empezó a gemir, presa de las náuseas. El murciélago negro, posado sobre su cuello, lamía silenciosamente la sangre. Jules sintió que la vida se le escapaba. Pensó en todos los años pasados, la espera, sus padres, la escuela, Drácula. Todo acababa ahí, en esa gloria repentina. Abrió los ojos y el interior de aquel cobertizo maloliente dio vueltas a su alrededor. La respiración se le hacía difícil. Abrió la boca para respirar, una sola bocanada de aire, pero le resultó desagradable.
Tosió y su cuerpo desnudo se agitó sobre el suelo frío. El cerebro se le iba cubriendo de neblinas, una sobre otra, como velos echados sobre él. De pronto, la mente se le iluminó con una espantosa claridad. Sintió el dolor agudo en el costado. Supo que yacía medio desnudo entre los desperdicios, dejando que un murciélago volador le bebiera la sangre. Con un grito ahogado, se irguió arrancándose del cuello aquel bulto peludo y palpitante y lo arrojó lejos de sí. El animal volvió abanicándole el rostro con las alas vibrantes. Jules, con gran esfuerzo, se puso de pie y buscó la salida. Ya casi no veía. Trató de detener en parte la hemorragia y logró abrir la puerta. Salió al patio oscuro y se dejó caer de boca sobre la hierba alta. Trató de pedir ayuda, pero sus labios no pudieron pronunciar sino un balbuceo ridículo. Nuevamente oyó el batir de las alas. Súbitamente aquello cesó y unas manos fuertes lo levantaron con suavidad. Su mirada agonizante se posó en el hombre alto y moreno, cuyos ojos fulguraban como rubíes. Lo último que escuchó, antes de una nueva vida, fue: «Bienvenido, hijo mío». Hola, buenas noches equipo, hola Mara, ¿cómo estás? Espectacular el tema que estás tocando, apasiono todo, historia, relatos, películas sobre estos temas. Yo creo que existen, ya una vez por Facebook ya lo hemos dicho, así que bueno. Me encanta el programa, besitos gigantes y nos vemos. Chau, chau. Bueno, Jorge de Munro, pero muy bueno el programa y muy buena la música también, ¿eh? Te felicito, Mara. Bueno, qué lindo los mensajes que están llegando al 1135686737, la gente que está comentando, que nos está mandando sus audios, que está participando también con los mensajitos escritos, con los saludos, con las historias. Realmente es una satisfacción muy grande porque lo que también busca este programa es el ida y vuelta, no solo el ida, no solo de aquí para allá, sino que ustedes también participen y sean parte de esto, y realmente los mensajes son eso, es escuchar la voz de los oyentes. Hola Paranormal, buenas noches, mi nombre es Jorge de Quilmes. Nos enteramos del programa y estamos con unos amigos escuchando la historia. La verdad que está muy buena, la música también está muy buena y bueno, acá estaremos escuchando hasta el final y no sé cómo vamos a volver a casa. Un saludo para todos. Bueno, la vuelta puede llegar a ser bastante complicada, Jorge y amigos que nos están escuchando. Bueno, chicos, realmente muchas gracias por estar ahí, por, como les decía, compartir. Tenemos mensajitos también escritos por acá. Bueno, acá nos dicen, bueno, Andrés Cairuz dice: hola Mara, hola, buenas noches, bienvenido Andrés. Estela de Caballito dice: hola, buenas noches para todos, bienvenida Estela, gracias por estar ahí también. Fernando Fernández dice: hola, buenas noches. Hola Fernando, gracias por la compañía y gracias por estar haciendo junto con nosotros Paranormal. Caro Mansur dice: paren todo que faltaba yo. Bueno, bienvenida, también bienvenida. Juana Falcón dice: siempre acompañando. Bueno, muchas gracias Juana, gracias por estar ahí, gracias a los seguidores del terror, a los seguidores de lo paranormal.
Adriana Molina dice hola, buenas noches. Mili Pérez también dice hola, buenas noches. Ciol dice buenas noches y saludos. Bueno, gracias chicos, gracias por estar ahí, gracias como les decía por la compañía. Rogelio dice hola, buenas noches. Irene González, hola Mara, cariños de Juan y mío, dice bueno, Irene y Juan son seguidores de Buenos Aires Fantasma desde los comienzos prácticamente y bueno, y fanáticos ahora también de Paranormal. Ana Laura Dinotto, bueno, acá nos está saludando, bueno, bienvenida, gracias chicos por la compañía, gracias por estar ahí, gracias por no perderse los programas y bueno, y por el aguante siempre y por esas ganas de degustar el miedo. El miedo puede ser aterrador, pero también en las dosis adecuadas puede degustarse, puede saborearse, y esa es la medida justa en la que nosotros dosificamos el miedo aquí en Paranormal. Y hoy estamos hablando de vampiros, un tema que tiene muchísimo para hablar, mucha tela para cortar. Y como vimos al principio del programa, hay distintos tipos de vampiros. Hay toda una sociedad armada por los vampiros. También hay personas que son seres humanos mortales, pero añoran ser vampiros, como en el cuento que escuchamos anteriormente de Jules, este niño que desde que tiene memoria tiene esa necesidad y esa añoranza de convertirse en vampiro. Pero esto es nada más que un cuento. Sin embargo, ahora vamos a conocer y vamos a hablar de alguien que sí existió, que fue un ser humano real y que vivió una vida casi de vampiro. Y estamos hablando de una mujer de gran belleza, de una belleza subyugante, arrebatadora y con una apariencia delicada y frágil, obsesionada por el esoterismo, de gustos sexuales muy ambiguos y perteneciente a una de las familias húngaras más ricas de su época. De ahí su título de condesa. Estamos hablando de la condesa Elizabeth Bathory. Ella pasó a la historia por ser una de las mentes femeninas más perversas y sádicas de la crónica negra. Ni siquiera su linaje nobiliario la eximió de dar rienda suelta a su depravado comportamiento, asesinando a más de, escuchen esta cifra, 650 personas, sobre todo doncellas. Entre sus fechorías se encontraba la de realizar sus famosos baños de sangre que, según ella creía, la mantendrían joven y bella por toda la eternidad, una práctica habitual en los asesinos vampíricos, como por ejemplo, y esto es un dato sumamente importante, su antepasado Vlad III, Drácula Tepes, el empalador. Elizabeth o Erzsébet Bathory nace el 7 de agosto de 1560 en Hungría, en el seno de una de las familias más antiguas y adineradas de Transilvania. Entre su parentela se encuentran los poderosos personajes como un cardenal, varios príncipes y un primo que fue primer ministro de Hungría. También algunos más singulares como un tío que adoraba a Satán, una tía bisexual de nombre Carla y un hermano mayor, cruel y adicto a la bebida, por no mencionar a su más famoso antepasado, Vlad III, Drácula, Tepes, el empalador, como dijimos anteriormente. Bathory fue una niña muy inteligente, educada en la política, la ciencia, las artes, hablaba 4 idiomas y mostró una gran afición por la astronomía y la alquimia. A la edad de 4 o 5 años, la condesa ya sufría ataques de rabia intensa
Este era el diagnóstico que daban los médicos de la época. Algunos de estos médicos lo asociaban o lo identificaban o lo diagnosticaban como epilepsia. Con 11 años se compromete con Ferenc Nasdadi, de 26 años. Ella 11, él 26, hijo de otra familia húngara de aristocracia. Un año después, y para ir tomando contacto con el nuevo clan, con su nueva y futura familia, comienza a vivir en el castillo de Nasdadi. Pero, cumplidos los 13 años, queda embarazada de uno de los sirvientes. Debido a este incidente, recluyen en secreto a Elizabeth en una remota fortaleza donde da a luz a su hijo. Tras el parto lo sacan del país. 2 años más tarde contrae matrimonio con su prometido. La noble húngara mantiene su propio apellido, algo muy raro en la época, mientras que su marido cambió el suyo. Al poco de casarse y durante largas temporadas, Elizabeth empezó a encontrarse muy sola en el castillo, ya que el conde era además general del ejército, al que se lo conocía como el Caballero Negro. Tenía que acudir al campo de batalla constantemente. Es entonces cuando la noble empieza a interesarse por el mundo del esoterismo, rodeándose de una siniestra corte de brujos, hechiceros y alquimistas. Provocado quizás por el hastío o por la soledad, Elizabeth pone en práctica algunas de las técnicas de tortura preferidas de su marido: introducir finas agujas debajo de las uñas de sus sirvientas, dar llaves o monedas al rojo vivo para quemar las manos de las doncellas, o tirarlas a la nieve para después echarles agua fría hasta verlas morir congeladas. Sea como fuere, la crueldad de la condesa hacía temblar hasta los mismísimos cimientos de su castillo. Por otra parte, Ferenc y Elizabeth apenas se veían debido a la actividad bélica de su marido. Así que no fue hasta 1585, 10 años después de su matrimonio, cuando la aristócrata tuvo a su primera hija, llamada Ana. En los 9 años siguientes tuvo 3 más: Úrsula, Caterina y Pablo. Curiosamente, y gracias a las cartas que ella escribía a sus familiares, se puede deducir que Elizabeth era una buena esposa y una madre protectora, una personalidad que contrasta de una forma aplastante con las cosas que hemos citado anteriormente que hacía, sobre todo tras un dramático suceso que le da un giro a su vida. El 4 de enero de 1604, el caballero de Hungría, su esposo, muere de una súbita enfermedad durante una de sus batallas. Ella queda viuda con tan solo 44 años, y es aquí cuando se inician sus verdaderas atrocidades, cuando la crueldad de la condesa despierta de su letargo para entregarse a su nueva pasión, el sadismo. En su primer lugar se encuentra el echar de su castillo a su muy odiada suegra, Úrsula, junto con el resto de la parentela de Nasdadi. Seguidamente manda encerrar en los sótanos a las muchachas que ésta protegía, donde además recibieron toda clase de castigos. Y a partir de entonces tiene vía libre para desarrollar sus propias perversiones sexuales. Una nueva época se avecina en la fortaleza de Katiche. Además de su gran interés por el mundo esotérico, Elizabeth tiene predilección por las relaciones amorosas con personas de ambos sexos, y las visitas a su tía lesbiana, Carla Bathory, son cada vez más frecuentes, hasta el punto de participar en algunas orgías con ella. La condesa no solo se acuesta con sus doncellas, sino que les propina toda clase de azotes. Por ejemplo, a una chita que hablaba mucho le hizo que le cosieran la boca. A otra de sus criadas le prendió fuego el vello púbico, e incluso a una camarera que tenía fama de coqueta y libertina fue obligada a sentarse en una parrilla al rojo vivo, de donde no la levantaron hasta 2 horas después.
Pero los años pasaban, también para la aristocracia, y esta mujer, cuya belleza se iba degradando poco a poco, preocupada por su futuro, Elizabeth pide consejo a una de sus nodrizas. Esta le explica que el poder de la sangre y los sacrificios humanos daban muy buenos resultados y le sugiere darse baños de sangre. Era la mejor forma, según ella, de conservar su hermosura indefinidamente, y así lo hizo. Un buen día una joven sirvienta estaba peinando a Elizabeth con la mala fortuna de propinarle un tirón. La noble, en un ataque de rabia, le dio tal bofetada que la sangre de la doncella salpicó su mano. Convencida de que el tramo de piel donde había caído la sangre se veía más joven y saludable, mandó a que le cortaran las venas y el cuello y que llenaran una bañera con su sangre. A partir de ese momento, esta clase de práctica se convirtió en una gran obsesión, dando paso a una orgía desenfrenada de asesinatos. Se citan más de 650, que se prolongó por espacio de 10 años. La depravación de Elizabeth necesitaba de unas manos ejecutoras en las cuales no hubiera podido cumplir cada una de las degeneradas fantasías que llevaba a cabo. Se trataba de individuos que raptaban a sus víctimas, especialmente vírgenes de cuna noble. Entre ellos, uno de sus sirvientes, Torco, Ilona Hu, la nana de Elizabeth, las brujas Dorotia y Darbulia, y el brujo mayor, Johannes. Durante 11 años estos secuaces se encargaron de rastrear la región en busca de jóvenes apetitosas para saciar el hambre de su ama, cuya salud iba empeorando por momentos. Una temporada donde la condesa estuvo enferma en cama, mandó a que le llevaran a una joven doncella para hacerle compañía. Cuando llegó, se arrojó sobre ella y le mordió la mejilla. Le arrancó un trozo de su hombro con los dientes y le clavó los dientes en uno de los senos. Por otra parte, empezaron a extenderse rumores por todo el pueblo acerca de que algo raro sucedía en el interior del castillo Catiche. Y no era para menos. Llegó un momento en que ocultar los centenares de cadáveres procedentes de tan macabros asesinatos se convirtió en un gran problema. A veces los escondían bajo las camas, pero el hedor era tan insoportable que tuvieron que trasladar los cuerpos a un campo cercano a la ciudad. La alarma saltó por dos situaciones: cuando parte de la población descubre que más de una docena de niñas sin vida enterradas en las inmediaciones, y cuando una de las jóvenes a las que Elizabeth educaba, entre comillas, en el castillo, logra escapar de la fortaleza y dar parte a las autoridades. Aquí, el rey Matías II de Hungría ordena a un primo de la condesa, el conde Turso, realizar las pesquisas correspondientes. El 30 de diciembre de 1610, el conde Turso y sus hombres entran en el castillo de Catiche. Lo primero que ven es a una criada en el cepo del patio, en estado agónico, tras recibir una paliza que le había fracturado todos los huesos de la ingle. Ya en el interior se encontraron a una chica desangrada en el salón y otra que aún estaba viva, aunque con el cuerpo agujereado. En la mazmorra descubrieron a una docena que todavía respiraba, algunas de las cuales fueron perforadas y cortadas durante las últimas semanas, y en los alrededores del palacio desenterraron otros 50 cadáveres. También hallaron toneladas de ceniza y aserrín por todas partes, usados para recoger la sangre que se vertía tan abundantemente en aquel lugar. Pese a eso, todo el castillo estaba cubierto con manchas oscuras y despedía un tenue olor a carne podrida. Mientras tanto, la condesa y algunos de sus brujos fueron sorprendidos en medio de uno de sus rituales de sangre. La detención se produjo de forma inmediata y fueron conducidos a la prisión. Al contrario de lo que imaginamos, el juicio contra Elizabeth Bathory jamás se llevó a cabo. Unos dicen que su primo Turso llegó a un acuerdo con el rey Matías para impedir que la condesa pasara por ese mal momento y evitar con ello ensuciar el nombre de la familia.
Otros creen que el hechizo de la vampira fue lo que la libró del proceso. Sin embargo, sus cómplices no se llevaron y tampoco se salvaron y fueron ejecutados de forma cruel. Se les arrancaron los dedos con tenazas al rojo vivo y después terminaron ardiendo en la hoguera. Y cuando Elizabeth, pese a haber escapado del verdugo, no salió indemne de la causa, como expiación de sus crímenes, fue condenada a prisión perpetua y a ser emparedada en el castillo Esi, con tan solo una diminuta rendija por la que le daban agua y comida. Parada y emparedada, murió casi 4 años más tarde, cuando cumplió 54 años. Hola, buenas noches Mara, te mando un saludo de acá de San Telmo, soy Lore y bueno, ahora voy a dormir con una cabeza de ajo al lado porque me dio mucho miedo el programa. Saludos a todos los oyentes, buen fin de semana, hermoso el programa. Bueno, muchas gracias Lore, gracias por comunicarte. Bueno, una cabeza de ajo y un crucifijo, por favor, no te olvides el crucifijo, y si tenés el agua bendita también por ahí, tenelo a mano por las dudas, porque aquí en Paranormal y nuestros oyentes, todos creemos que los vampiros realmente existen. Y la gente se está comunicando con nosotros, y esto es Paranormal. Estamos haciéndolo en RD Radio, en www.rincondeestrellas.com.ar. Mi nombre es Mara Fendel y estoy haciéndoles compañía con historias sorprendentes, historias paranormales. Hoy hablando de vampiros hasta las 24. Te recuerdo que podés encontrarnos en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Twitter. Nos buscas como Buenos Aires Fantasma. Aires con Y, Buenos Aires Fantasma. Ahí nos seguís y te vas a enterar de todas las cosas que vamos haciendo. Todas las novedades de Buenos Aires Fantasma las podés encontrar en la red social que a vos te guste más. Ardían las velas escupiendo cera. Un murciélago describe torpes curvas en el aire. Una forma negruzca, breve, se deslizó al ras de las losas y trepó con sombría cautela por un pliegue del paño mortuorio. En el mismo instante, abrió los ojos Dorotea, la enterrada. Sabía que no estaba muerta, pero un velo de plomo le impedía ver y hablar. Oía, eso sí, y percibía como se perciben las cosas entre sueños. Lo que con ella hicieron al lavarla y amortajarla, escuchó los gemidos de su esposo y sintió las lágrimas de sus hijos en sus mejillas blancas y yertas. Y ahora, en la soledad del sepulcro, la sobrecogía el mayor espanto. Allí, el féretro, los cirios, y ella misma envuelta en un blanco sudario. Pero la alegría de existir se sobrepuso a todo. Vivía. Recordó oscuramente un ataque de parálisis que sin duda confundió a los médicos. Vivía. Y en vez de ser bajada al amanecer, al hombro de los criados a la cripta, volvería a su hogar y oiría el regocijo de los que la amaban y la lloraban sin consuelo. Sacó las piernas del ataúd y saltó al suelo. Pedir auxilio a tales horas era inútil. En la penumbra creía ver las facciones espectrales y quejidos inhumanos de sus predecesores. Pensó en un nuevo recurso: salir de la capilla. Tanteó la puerta y las llaves tintinearon en la cerradura. Pronto ya estaba fuera de su tumba. Solo 10 pasos hasta su morada. El palacio se alzaba silencioso, grave, como un enigma,
como si fuese una mendiga que pide hospitalidad en una hora de desamparo, golpeó quedamente la puerta. Dentro se escucharon los taconazos, corridas y cuchicheos. La puerta se abrió y una doncella se echó a sus pies llorando, alumbrada por un candelabro de plata. Gritó también su esposo, aulló al reconocerla, y no era de gozo aquel chillido, sino de espanto, y sus hijos, sus niños, lloraron llenos de horror cuando vieron a su madre retornando de la tumba. Pasado el asombro inicial, la familia dio un fastuoso banquete para parientes y allegados. Todo cuanto cabe hacer para demostrar la satisfacción por el singular e inesperado suceso que devolvía la esposa y el amor. Pero Dorotea pensaba en otras cosas. Desde su vuelta, disimuladamente todos la rehuían, como si el hálito glacial de la cripta flotase alrededor de su cuerpo. Notaba que la mirada de sus servidores, la de sus hijos, se desviaba oblicuamente cuando sus manos pálidas, y que cuando acercaba sus labios secos a la copa de vino, todos se estremecían. Su esposo ya no abrazaba su cintura. En vano la resucitaba coloreada, sus mejillas y en su rostro permanecía la forma de la mortaja funeraria. Entre los perfumes sobresalía el vaho húmedo de los panteones. Cierta noche acarició a su esposo. Quería saber si sería rechazada, y él se dejó abrazar pasivamente, pero en sus ojos negros, dilatados por el terror, leyó: de donde tú has vuelto, no se vuelve. Entonces, al tercer día, tomó sus precauciones. Todo debía realizarse de tal manera que nunca se supiese nada. Se procuró el manojo de llaves del mausoleo y mandó a fabricar otras iguales a un herrero. Salió una tarde, sin ser vista, cubierta con un manto. Entró en el sepulcro y aguardó a que se retiren los mozos. Entonces, Dorotea, la resucitada, bajó lentamente a la cripta, alumbrándose con un cirio. Abrió la herrumbrada puerta, la cerró por dentro y se tendió en las losas frías para, una vez más, reencontrarse con la muerte. Bien, los últimos minutitos de programa, 11:53. Nos quedan nada más que 7 minutos. Hoy, qué programa productivo, realmente. Hemos escuchado historias, hemos aprendido sobre los clanes de vampiros, hemos escuchado cuentos, hemos escuchado los relatos de los oyentes. Realmente muy, muy productivo. Y qué mejor que un día como el de hoy, una noche como el de hoy, donde no podemos dejar de recordar que hoy la radio cumple 101 años. 101 años desde aquella primera transmisión de Los Locos de la Azotea, donde se transmitió la obra Parsifal desde el Teatro Colón. Realmente todo un hito donde se marcó justamente el nacimiento de la radio en la Argentina. 101 años desde aquella primera transmisión, y nosotros, por supuesto, rindiendo los honores a algo que amamos tanto y que para los que hacemos radio es una verdadera pasión: la comunicación, la transmisión de ideas y la comunicación entre ustedes y nosotros, lo que venimos hablando desde el principio, donde
nosotros comunicamos, ustedes escuchan y ahora ustedes también pueden comunicar y contarnos cosas. Estamos realmente muy felices y no podemos dejar de mencionar el cumpleaños de la radio. Y lo hacemos aquí en Paranormal, en Rincón de Estrellas, en RDE Radio. Y bueno, y hablando de ese ir y venir, de ese ida y vuelta de comunicación, bueno, recordarles por supuesto que pueden comunicarse con nosotros, pueden mandarnos mensajes de audio, mensajitos, WhatsApp, lo pueden hacer y ya muchos lo conocen al 1135686737. Ahí nos envían un WhatsApp como ustedes prefieran, contándonos una historia, mandando saludos, pidiendo algún tema que quieran que toquemos, que eso realmente a nosotros nos interesa mucho porque queremos compartir las cosas que a ustedes les interesen. Entonces pueden ahí comunicarse con nosotros al 1135686737. También pueden buscarnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, como Buenos Aires Fantasma. Y bueno, nosotros ya nos estamos despidiendo, nos quedan los últimos minutitos. Bueno, agradecerles la compañía, agradecerles esta avidez por degustar el miedo, como decimos siempre aquí en Buenos Aires Fantasma y en Paranormal. Y comprometerlos para una próxima cita, para el próximo viernes, seguir compartiendo historias, seguir compartiendo curiosidades, seguir exorcizando a nuestros demonios. ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo? Compartiendo nuestros temores, compartiendo esa peculiar manera de temer a lo desconocido. Y lo vamos a hacer aquí, como todos los viernes, en Paranormal. Como siempre decimos, vamos a continuar degustando el miedo. Mi nombre es Mara Fendel y me despido de ustedes hasta la próxima semana, hasta el próximo viernes a las 22, aquí en RDE Radio, en www.rincondeestrellas.com.ar. Que tengan una aterradora noche.